días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar ahora una pequeña sesión acerca de los retos de ciberseguridad en las administraciones públicas. Esta sesión no es una sesión que sea técnica, es una sesión más orientada a retos desde el punto de vista más estratégicos y de negocio de lo que se ofrece hacia el ciudadano. Está un poco basada en lo que vemos que se está haciendo en las diferentes instituciones, desde europeas hasta que se está llevando hasta la parte local y regional, y también la nacional, y está basada un poco en la experiencia que tenemos en los diferentes ámbitos que con PwC trabajamos, en diferentes centros de seguridad, diferentes niveles de administración, tanto local como regional, incluso también colaboramos en casos con la Comisión Europea. Entonces, lo que vamos a plantear es el tipo de retos que vemos que sería necesario resolver para llegar a que la ciberseguridad aporte a los ciudadanos aquello que esperan de ella, y con ello que nuestros servicios y nuestra administración digital sea más eficiente y alineada con lo que esperamos los ciudadanos, ¿vale? Yo soy Jesús Urien, soy Senior Manager de Business Security Solutions de PwC. Trabajo principalmente en los sectores de gobierno y también TIC, tecnologías de la información, comunicaciones y entretenimiento, y he estado trabajando pues eso, con diferentes organizaciones en la definición de la estrategia de seguridad, el gobierno del riesgo y la alineación o alineamiento de la ciberseguridad con los requisitos de negocio que se tienen en las diferentes áreas. Entonces, no es ver una parte tan técnica como retos de ciberseguridad orientados un poco al cumplimiento de esquema nacional de seguridad o de plantación de medidas concretas, sino que lo que vamos a tratar de transmitir es un poco la orientación que estamos viendo cada vez con mayor medida de tratar de que la ciberseguridad empodere un poco al ciudadano y permita que la administración electrónica sea eficiente y sirva realmente para lo que está orientada, ¿vale? Entonces, si en algún momento tenéis alguna duda, me preguntáis sin ningún tipo de problema, y pues comenzamos. En primer lugar, a la hora de enfocar un poco el cambio que tenemos hacia una administración electrónica, tenemos que ver de dónde viene el origen, por qué queremos tener una administración electrónica. Al final, son los avances tecnológicos que se dan en la sociedad una vez que los incorpora, digamos que la administración se tiene que adaptar a la propia ciudadanía y a lo que necesita. Si vemos un poco la evolución tecnológica de los diferentes avances que ha habido, vemos que en el pasado la incorporación a la sociedad era más lenta de lo que ha pasado recientemente con medios como el ordenador e internet. Vemos en la línea negra el teléfono, pues desde su invención hasta que ya estaba más o menos extendido, pues pasaron unos 60, 70 años en los que cada vez había más teléfonos en las casas, sí que había teléfonos compartidos, pero digamos que fue un punto más lento. La radio fue un poco más rápido al inicio, en color azul, y luego ya se estabilizó. La televisión en color igual, es algo que llega a un 80% muy rápido, pero luego le cuesta un poco más llegar a todo el mundo. Digamos que en este caso, pues quizás fuera también por un punto de economía. El móvil en gris le vemos también que desde que empezó pues era pues con una terminología o con un uso muy militar, y luego ya acaba yendo muy rápido a la sociedad. Pero si vemos las líneas verde y amarilla, que son el ordenador e internet respectivamente, vemos que tenemos una adopción realmente rápida para lo que supone la adopción tecnológica en los diferentes avances que ha habido anteriormente, ¿vale? Entonces, esto nos va a llevar a que seguro que la población quiere que esto, en un momento dado, le funcione a través de su relación con el gobierno y como sociedad, ¿no? Y además, si pensamos en este punto y reflexionamos, vemos que al inicio este tipo de tecnología se orienta mucho a la funcionalidad. Necesitamos que esto funcione y funcione rápido. Ahora, en esta sociedad que estamos actualmente, muy de la información y del conocimiento, lo que tenemos es que se nos hace necesario una nueva dimensión, que en este caso sería la ciberseguridad. Vemos que en la encuesta nuestra a nivel internacional del estado de la seguridad, que realizamos, el GESIS, lo tenéis disponible en nuestra web, en este caso es una pregunta que se realizó en 2017,
que el 99% de los encuestados en el sector público afirman que su presupuesto de ciberseguridad ha aumentado en los últimos 5 años. Si nosotros partimos al inicio de Internet, digamos, de Internet principalmente, digamos que la ciberseguridad se queda ahí, no hay muchos problemas, no se identifican muchos riesgos y se queda parada. Cada vez se hace más necesario ver que nosotros necesitamos defender ese Internet. Cada vez vemos más problemas si nosotros estamos, digamos, libres ante las amenazas o estamos sin proteger, ¿no? Entonces, en estos 5 últimos años sí que se ve que cada vez importa más, y lo que antes eran aspectos muy técnicos de la seguridad, cada vez están subiendo un poco más y empieza a preocupar en mesas, digamos, más altas a nivel jerárquico. Entonces, esta adopción que hemos llevado desde el punto de vista tecnológico, si hubiéramos considerado con la ciberseguridad, digamos que desde que sale Internet la línea sería mucho más plana, y ahora es cuando está empezando a crecer y se está haciendo cada vez más importante. Esto transmitido a lo que es la administración electrónica, como decíamos, nosotros nuestra relación con la administración inicialmente tenemos un canal presencial y una tramitación manual, es decir, el ciudadano va a la administración por ventanilla, como pues, a las diferentes oficinas, realiza una entrega de documentación y se le hace una tramitación manual de los diferentes casos que tenga. Hacia 2007, en 2007 concretamente, sale la ley por la que se establece el canal electrónico de comunicación, de tal modo que nosotros podíamos comenzar a presentar aspectos o formularios a través de Internet con nuestra administración electrónica, pero la tramitación de estos expedientes siempre era manual. En el año 2015, con las leyes 39 y 40 del procedimiento común y del ámbito jurídico, lo que tenemos es que ya se nos empieza a decir que la administración tiene que comenzar a funcionar como funciona la sociedad, es decir, de una manera digital. Tenemos que tratar todo, ya no es manual, sino que tenemos que ir informatizando o hacer una tramitación digital de los diferentes expedientes. Y la idea es comenzar a funcionar también con canales electrónicos. Sí que es cierto que dada la diferencia que tenemos o la brecha digital en una sociedad como la nuestra, pues hay gente muy adaptada a las tecnologías y otra menos, con lo cual tenemos que todavía proveer algunos medios por los que las personas puedan relacionarse con la administración de una manera más manual, pero en el momento que llega a la administración ellos ya tienden a digitalizarlo, y en ese punto es donde consideramos que casi se puede identificar como un canal electrónico. Y a dónde queremos ir es hacia algo que sea digital por defecto, es decir, hasta ahora tenemos una serie de servicios que están diseñados para un tratamiento más manual y que estamos digitalizando, pero en el futuro la idea es que todos los servicios que se tienden a prestar pues se piensen y se diseñen de una manera que sea directamente digital, ¿vale? Entonces esto nos va a suponer que tendremos que, igual que digital por defecto, en algún momento considerar el aspecto de que sea también considerar la seguridad por defecto, como veremos más adelante, ¿vale? Entonces, desde la Unión Europea se considera un plan de acción para 2016-2020, hay una errata ahí en el 2017, en el cual se establecen una serie de principios que son los que van a guiar a la administración a esa digitalización. Estos principios pues son de usabilidad, accesibilidad, interconexión y ciberseguridad. Si los vemos que realmente queremos preparar una sociedad, en el número 1, que sea digital por defecto y tenga una ventanilla única, es decir, que sea sencilla, podamos ir a un sitio, hacer nuestros trámites y desde ahí ya se distribuya para donde sea necesario todos nuestros documentos. Que la información se facilite solo una vez a la administración, esto ya se estaba planteando desde hace años, con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, pero realmente llega un momento en el que con tanta administración es algo complicado y no en todos los casos se puede conseguir, pero en el Plan de Acción de la Administración Electrónica de la Unión Europea es un punto clave, ¿no?, de la usabilidad. El ciudadano utilizará los servicios si los considera sencillos de utilizar.
Accesibilidad, la inclusión y accesibilidad para las personas mayores y discapacitadas. Aquí teníamos un punto del que ya comentábamos antes, en el que estamos en una sociedad con una brecha digital, con muchas diferencias y hay que ser inclusivos. Entonces, una línea de acción clara debe ir orientada a que todas las personas, si nos vamos hacia un entorno digital, y es una preocupación que también tiene, como veremos más adelante, la sociedad, pues puedan utilizar esta administración electrónica. Otra dimensión que identificamos es la interconexión. La apertura y la transparencia de los datos entre las administraciones públicas. Transparencia es algo que la sociedad actual exige y que cada vez nosotros vemos más, ¿no? Queremos saber dónde están nuestros datos, va muy orientado también con la privacidad y queremos saber cómo se transmiten, qué tienen, qué no y hasta dónde pueden llegar con ellos. Una escala transfronteriza por defecto y acceso remoto internacional. Al final estamos en la Unión Europea, igual que hay un libre tránsito de personas y podemos vivir en los diferentes países y trabajar, también es lógico que a futuro y en el plan que tiene la Comisión Europea, nosotros seamos capaces de que la administración electrónica no funcione únicamente en un país, sino que ciertos trámites puedan ser a nivel internacional. Esto tiene otras dimensiones políticas, que es complicado de ver, pero sí que es cierto que cada vez se trabaja más en este tipo de acciones. Y la interoperabilidad por defecto en todo el mercado único. Al final es un poco también relacionado con la usabilidad, que lo que necesitamos es que sean todas las administraciones capaces de funcionar de una manera interoperable. Y en la última línea sería la ciberseguridad. En este caso es una línea clara, porque los usuarios que utilicen la administración deben sentirse confortables, deben tener claro que están protegidos. Esto es un poco igual en el mundo más físico y menos de ciberseguridad con un aspecto que se da por supuesto habitualmente, que es la seguridad jurídica y la seguridad en los países. Digamos que si alguien quiere hacer algo en algún país, da por supuesto que va a tener seguridad y que le van a funcionar las leyes. Si tú vas a hacer una inversión que tienes que hacer a nivel internacional, seguramente sea más fácil que ante mismas condiciones te vayas a Finlandia que te vayas a Uganda, porque digamos que piensas que estás más protegido y vas a estar más cómodo con tus inversiones, y es algo que muchas veces damos por supuesto, pero cuando empiezan las cosas a fallar lo echamos mucho de menos. Entonces, en el caso de la ciberseguridad, que inicialmente es algo que siempre pensábamos en la funcionalidad, ahora la Comisión Europea y la Unión Europea ya empiezan a ver que es un eje fundamental que tienen que considerar, ¿vale? Entonces, estos serían los 7 principios organizados un poco por las diferentes claves y que son los que nos van a enfrentar, son los retos identificados de la Unión Europea para la administración electrónica. Entonces, ahora vamos a ver cómo estos retos realmente se pueden llevar a cabo y sobre todo desde el punto de vista de la ciberseguridad. Si nosotros pensamos en este plan y en los servicios digitales que se han implantado en diferentes países, nos encontramos ante una realidad. Implantamos muchos servicios digitales, pero los usuarios o los ciudadanos no los utilizan. No lo utilizan, siguen yendo por otra línea, por los motivos que sea, pero cuando se hacen mediciones cada vez son menores, puede ser por brecha digital, puede ser por diferentes motivos, porque no sepan, porque no hay confianza, pero realmente lo que vemos es esto. En Austria, un 80% de servicios disponibles y un 50% duda la seguridad de acceso y la privacidad de los datos. Si nos vamos a noticias que salen recientemente, bueno, y continuamente ya desde hace unos años, sobre la privacidad y demás, vemos que a la hora de utilizar aspectos como las comunicaciones electrónicas, nos podemos ver ante una situación de que digamos, bueno, ya veremos si utilizo yo este servicio o no, o prefiero ir por un canal presencial y que me lo tramiten todo, porque me puedo sentir vigilado, ¿no? Y el 47% de los servicios de la administración digital lo que se desea es que tengan mayor seguridad y privacidad. Estos son datos recogidos en el estudio de la Unión Europea que veis abajo, pero realmente lo que nos muestran es que hay una preocupación en la sociedad acerca de qué pasa con sus datos cuando están utilizando servicios digitales. Una preocupación que podría estar, pero seguramente en menor medida, cuando utilizaban canales tradicionales. Viendo algunos datos más y de diferentes encuestas que se realizan, esta encuesta es
de hace unos años ya, pero cuando se preguntó qué inconvenientes identificaban ante los trámites de administración digital, los ciudadanos, vemos, el mayor era que no había contacto con las personas. Posteriormente, o en segundo lugar, la inseguridad asociada a Internet. Aquí nos aparece ya la inseguridad. Esta inseguridad asociada a Internet nos puede ir muy orientada a temas de confidencialidad y privacidad principalmente. No parece que alguien que da esta respuesta esté pensando en fallos de disponibilidad o fallos de falta de integridad, porque al final las comunicaciones electrónicas y los canales electrónicos lo que tienen es, digamos, mayor resiliencia ante ese tipo de fallos. Realizar gestiones por Internet es más complicado. Hombre, cada vez digamos que las personas estamos más adaptadas a la utilización de medios electrónicos, cada vez vienen más nativos digitales, esto parece que tenderá a reducirse en la complicación. Si no es relacionado con que las personas con las que tienes contacto te van a facilitar todo lo demás. Es necesario tener una identificación electrónica y otras respuestas. Como vemos, tenemos un punto que luego comentaremos, y es que no nos confiamos mucho de lo que puede pasar. Una persona me da más confianza, parece que un canal tradicional me está aportando más confianza cuando me relaciono con la administración. En la encuesta sobre administración digital del año 2016, realizada por el INE, vemos que las causas por las que los usuarios de Internet no enviarían formularios a la administración a través de este canal. Alguien lo hizo en su nombre, es la principal. Al final mucha gente que tiene que realizar ciertas gestiones tiene gestores o tiene empresas que se lo hacen por su parte o le han pedido que se lo realice a una tercera persona, es el principal caso. Pero luego hay falta de conocimientos y preocupación por la protección de datos. De nuevo volvemos a ver que el ciudadano indica que para la utilización de la administración electrónica no dispone de la suficiente confianza para realizar todos los trámites a través de los canales que se le ofrecen y que en el día a día podría considerar mejores. Y si vamos directos a la privacidad, es decir, ¿qué hacen los usuarios que utilizan Internet para proteger sus datos? Hay un porcentaje que no hace nada, no está preocupado por este ambiente o no sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que con las nuevas leyes y la identificación de los cookies y demás, cada vez hay una preocupación y un conocimiento mayor, pero luego hay personas que deniegan el uso de la información personal directamente. Mi información personal no quiero que la utilices. Otros que comprueban la veracidad de la página. Quiero que la utilice quien debe y no quiero que acabe en un canal que no deba ser. Limitar el acceso a la información. Es decir, vale, yo te doy la información, pero utilízala para lo que debes únicamente. En este sentido, desde la Unión Europea, con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, se está muy orientado también a estos aspectos, a que seamos capaces de decir a nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros ciudadanos, qué vamos a hacer con sus datos y hacia qué los vamos a orientar. Es algo que se está tratando de dar respuesta, ¿no? Y restringir la localización. Parece que es un dato muy importante, es un dato que nadie debería saber a la hora de utilizar un canal electrónico, ¿no? ¿Qué más te da a ti? ¿Dónde esté yo? Es un dato que está claro que rápidamente la proporcionalidad no tiene mucho sentido, ¿no? A la hora de la proporcionalidad. Entonces, viendo todas estas encuestas, aquí ahora ya nos orientamos un poco a cuál es el reto de la ciberseguridad en la administración electrónica. Desde nuestro punto de vista, y el mío en particular, la generación de confianza es el principal reto de la administración y para ello la ciberseguridad se convierte en un aspecto clave ahora mismo. Si vamos a los diferentes puntos, necesitamos una seguridad que se adapte al ciudadano y a sus necesidades, que él decida hasta dónde puede tener la necesidad. Yo le propongo medios y él decide si son suficientes o no. Cuanta más facilidad le dé, mejor. Habrá gente que diga, yo no quiero utilizar un certificado digital porque me resulta muy difícil. De hecho, cuando salió el del DNI, pues parece que no se utilizó lo suficientemente que se preveía, seguramente porque no estábamos preparados como sociedad en conjunto para esa utilización. Y habrá otras personas que digan, a mí me vale con una clave y con un punto de autenticación. La protección y privacidad de datos
las leyes ya están yendo hacia ese punto, pero cada vez nos preocupamos más, como hemos visto en la encuesta. La facilidad de uso, interconectividad y transparencia. Eso es algo clave y la Unión Europea ya está trabajando en eso. Y la disponibilidad de los servicios. Al final, si vemos cómo vamos a ir hacia la confianza de los servicios, nos salen 3 aspectos claves de la ciberseguridad y en los que debemos trabajar: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Si nosotros conseguimos dar esto, ganaremos confianza. Si damos confianza, se incrementará el uso. Y nos habrá salido exactamente lo que queríamos: poder disponer de una administración electrónica que sea más eficiente, que nos ahorre costes, que sea más útil para el ciudadano, más rápida y además que se fíe, digamos, el usuario de ella. Pero para esto es clave la ciberseguridad, y la ciberseguridad orientada desde un punto global, no con medidas técnicas muy concretas. Si vemos un poco qué se ha estado haciendo en diferentes países que van por delante, vemos que el primero en esta encuesta 2016 de usuarios completando formularios para la administración pública, tenemos a Estonia. Vamos a ver, para finalizar, el caso de Estonia. Es un país que sufre un ciberataque a nivel global, en principio de Rusia. Entonces tiene un problema y lo identifica como un problema. Tengo un problema, me han hecho esto y realmente estoy perdido. Posteriormente ha habido otros, como en Ucrania, creo que fue en 2010, en el que se les cortó la luz en diferentes puntos porque se les había atacado a los grids, ¿no? ¿Qué hacen? Pues tengo un problema, tengo que defenderme de esto. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Empieza a implementar medidas desde abajo? No. Directamente, como ven un problema y lo identifican grave porque les pone en peligro su economía y les pone en peligro su sociedad, a lo que van es a crear una estrategia basada en el empoderamiento del ciudadano. Es decir, el ciudadano tiene que decidir: yo quiero proteger a mis ciudadanos, los riesgos no puedo cubrirlos todos, siempre va a haber que dar algún riesgo, entonces vamos a generar una administración que nos permita cumplir con este objetivo. Parten de la seguridad en el diseño, es decir, como he tenido un ciberataque, ya me he dado cuenta de lo que me puede pasar, pues todo lo que haga tiene que considerar la seguridad, porque la seguridad no es algo que está ahí por estar, ¿no? Es un requisito que tenemos los ciudadanos. Vale, yo estoy dispuesto a utilizar este servicio que me das, siempre y cuando me des las condiciones de disponibilidad, integridad y sobre todo últimamente confidencialidad que yo quiero. Si no, no lo voy a utilizar. Me voy a ir a otros canales porque al final mis datos son importantes para mí y poder hacer mis gestiones también. Y con esta estrategia lograron un aumento de la confianza y el uso de los servicios de la administración electrónica, tanto que al final lo que nos acaba dando son beneficios. Voy a servicios que son digitales por diseño, que son seguros o ciberseguros por diseño, hasta donde se puede llegar, me ahorro en el PIB porque ya me quito muchos trámites y mucho papel y muchas horas de cosas que no me aportan valor, porque lo tengo de una manera digitalizada. Cada vez se utiliza más la firma digital y tenemos que, por ejemplo, un dato, el 70% de los registros médicos a través de online. Este punto, que es un punto al que otros países estamos tratando de llegar con cada vez más normativa, pues como las leyes que comentábamos antes, y disponiendo de otras leyes que van orientadas a proteger esa administración electrónica, es a lo que tendemos, ¿no? Vemos un caso que lo identificaron como un problema y lo han resuelto, y es un caso de éxito. Entonces, por esto decimos que vemos como un reto de la administración en ciberseguridad ser capaces de proveer confianza a los ciudadanos como requisito de negocio de la administración. Entonces, en este punto consideramos que ser capaces de tener una estrategia global de ciberseguridad es el punto que nos va a llevar al éxito. Y de hecho, pues directivas como llega ahora la directiva NIS, que se está llevando a la ley nacional, se está transponiendo, pues vemos que lo que queremos es protegernos entre todos y protegernos de una manera común ante un escenario cada vez más complicado, ¿vale? Entonces, un poco esta es la visión que nosotros vemos desde el punto de vista de retos y, como os comentaba, no es un punto de vista técnico, no lo hemos querido orientar a algo técnico porque al final las medidas técnicas pues están ahí, pero si no están orientadas a través de una estrategia probablemente acaben fracasando, como nos ha pasado a la hora de tratar de disponer servicios digitales ante una sociedad que quizás no esté preparada o que no hemos sido capaces de darles toda la usabilidad que ellos querían. No sé si tenéis alguna cuestión al respecto, creo que más o menos vamos en tiempo, según me has comentado. ¿Tenéis ningún...? A ver, si no me ha quedado
quedado claro, tú has planteado un escenario en el que el usuario, el ciudadano, decide qué tipo o hasta qué nivel de seguridad demanda, ¿no? Como que dice, que se convierte como en el protagonista del nivel de seguridad. Yo no sé si a nivel, por ejemplo, de tanto de legislación europea, la filosofía cambia un poco, porque realmente la seguridad va en función, por ejemplo, hablo de identidad, ¿no? Pues tú vas a tener niveles de identidad con seguridad creciente, es decir, para un trámite de la administración, si quieres firmar, será el propio trámite que te indique Sí. el nivel de seguridad que te exija. Entonces, no sé cómo casas un poco con la visión que ponías tú, que sea el ciudadano el que decida. Claro, ese para nivel. ciertos trámites le vas a indicar que sea hasta este cierto nivel, pero si yo soy capaz de darte un nivel y te puedo decidir a ti que para trámites menores utilices ese nivel también, tú vas a estar más confiado y vas a querer utilizarlo más. Es un poco ese punto del empoderamiento. Obviamente, digamos que la línea base la tiene que marcar la administración, no puede ser cada ciudadano independiente el que lo decida, pero si le damos esa sensación y ese grado de confianza, es decir, bueno, pues aunque tú quieras hacer una operación menor, si yo tengo los medios y te los puedo dar, utilízalo, estate confortable con esto. Eso le va a hacer a él tener mayor confianza y al final incrementar el uso. Igualmente que para un trámite que no sea necesario, si pones algo muy complicado, no lo va a usar el 90%, porque es un trámite que tiene que hacer mucha parte de la ciudadanía, pues tendrás que ir a algo más sencillo que estés confortable, pero si quieres dar un nivel más y hay ciudadanos concretos que quieran utilizarlo, yo creo que es el punto hacia el que debemos ir, a darles esa decisión. Bueno, pues agradeceros vuestra presencia y haberme escuchado con calma y vuestras preguntas, y si tenéis cualquier cuestión adicional, aquí están mis datos de contacto, no dudéis en enviarme un correo y os atenderé encantado. Muchas gracias.